Hola amigos y bienvenidos a este su podcast de la risa y el olvido. Como siempre quiero empezar agradeciendo la presencia de las dos personas, miembros del podcast, literal, Jorge y Alfa. Muchas gracias por estar aquí. Y hoy tenemos un tema súper interesante y súper fuerte. Yo creo que al día de hoy es uno de los temas que quizá sea más fuerte. Pero antes de empezar, queremos agradecer a todas las personas que nos siguen, que nos escuchan, por ahí amigos, estudiantes, familiares, etcétera. Muchas gracias. No se olviden de darnos follow, es muy importante para nosotros, activar la campanita si nos ven por ahí en YouTube o darnos follow también en Spotify. Y ahora sí, el tema de hoy es un tema bien complicado. Por ahí tenemos unas guidelines. Generalmente yo les digo, pues la recetita que vamos a tener para hablar del tema. El día de hoy, como es un tema extenso, como es un tema difícil, no va a ser así. El día de hoy vamos a hablar de la muerte. Y bueno, yo quisiera empezar por eso. Es un tema difícil. Casi nunca hablamos de la muerte. Es muy complicado hablar de la muerte porque implica un dolor. Siempre nos evoca la muerte de amigos, de familiares. Es algo que no nos gusta pensar y que de hecho en la estadística muy pocas personas tienen preparado qué es lo que quieren hacer una vez que mueren, precisamente por el miedo que nos da. Por ahí comentábamos hace algunos podcasts también que el mayor miedo que tiene el ser humano es el miedo a lo desconocido y obviamente la última frontera es la muerte. Nadie sabe realmente qué es lo que va a pasar una vez que perezcamos, ¿no? Es un tema que durante esta semana fue difícil también para mí porque estuve pensando y a veces no nos damos cuenta de la fragilidad que tenemos nosotros como seres humanos. Por ahí también mencionaba Jorge que somos muy frágiles en un podcast. Y yo me puse a pensar, por ejemplo, en mis padres. Si pensamos realmente en la cantidad de tiempo y de momentos que tenemos, por ejemplo, mis papás viven en Querétaro y obviamente por esa razón yo generalmente los veo una vez al año. Muy rara vez los puedo ver 2 veces al año. Y si te pones a pensar realmente, pues me quedan, ojalá, 30 veces con mis papás. Entonces, cuando lo ves de esa manera, es muy fuerte y es muy duro. A veces no dimensionamos la fragilidad de lo que tenemos y es algo que no nos gusta estar conscientes, ¿no? No nos gusta estar con esta conciencia de que evidentemente todos nos vamos a morir. Eh, ¿Qué pasa cuando te mueres? Pues bueno, esa es una de las preguntas que evidentemente nadie sabe, ¿no? Por ahí ha habido muchas corrientes filosóficas, muchas ideas. Hace mucho tiempo había una corriente muy famosa que era el vitalismo, que decía que nosotros teníamos una especie de energía, ¿no? La llamaron de diferentes maneras en diferentes culturas. Era el chi, era el alma, etcétera, que era esta aura especial que nos daba. E incluso crearon monstruos mitológicos que quitaban esta aura, ¿no? De la vida, dígase vampiros, etcétera. Y obviamente mientras más fue avanzando la ciencia, fuimos descubriendo los límites y cada vez se alargan más los límites, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, en la ciencia podemos hacer comas inducidos que nos permiten que la persona de alguna manera pueda no morir, pero estar, digamos, en un estado entre dos estados para poder hacer algo respecto a la enfermedad o si tuvo un accidente, no perezca, ¿no? Cuidar estas funciones cerebrales. Y hay estudios también científicos que dicen que con la nanotecnología se va a poder extender aún más y hacer un poquito esto que hacen las ranas de mantenerse congeladas. No con la criogenia como la tenemos ahorita, porque realmente no se ha probado si funciona, pero sí extender mucho más la vida y poder traer a la vuelta una vez que podamos llegar a esos límites tecnológicos. Otra cosa que me parece bien interesante era el definir realmente qué es estar vivo, qué es la vida, ¿no? Porque platicábamos, por ejemplo, en el capítulo de inteligencia artificial, que estaba ligado con la conciencia. Y entonces, en los cuidados, por ejemplo, paliativos, hay un debate muy grande a nivel mundial porque estar vivo es tener tus funciones, que tu cuerpo pueda seguir viviendo, o estar vivo es tener esta conciencia y poder tener pues una vida de calidad, ¿no? Porque muchas veces este arraigo que tenemos como humano, como humanos, no nos permite ver más allá. ¿Y cuántas familias no hay que tienen al pobre, porque es literal, o sea, abuelito o abuelita que tienen
97 años, y que son realmente vegetales, ¿no? O sea, que los tienen que cuidar, que tienen que cambiarles el pañal, y que ya no tienen ni siquiera sus funciones, o sea, ya no pueden hablar, ya no pueden interactuar, generalmente únicamente se pueden quejar de que les duele algo. Entonces, es interesante. Y también en el aspecto que mencionaba de la inteligencia artificial, eh, cuando se dé el momento de la singularidad, porque sigo pensando que es una cuestión de tiempo, ¿qué va a pasar? O sea, ¿va a estar vivo? Si está ligado a la conciencia, me gustaría que ustedes me respondieran, qué opinan de eso. ¿Va a ser un ser ahora sí vivo? Y si es así, pues tal vez él sí pueda ser un ser mucho más avanzado en nosotros porque no va a morir, por lo menos no como nosotros. O sea, su conciencia va a permanecer, cosa que nosotros no podemos hacer. Por último, me gustaría que me contestaran esa pregunta, pero por último, dentro de mis ideas, de lo que estuve investigando esta semana, lo que más me gustó de todo lo que leí, de Descartes, varios filósofos por ahí, lo que se me hizo más interesante fue lo que pensaba Sócrates. Sócrates decía que temer a la muerte es caer en la ignorancia. Y no únicamente en la ignorancia, sino caer doblemente en la ignorancia. Y decía que era, ¿cómo es posible que tú temas a la muerte si absolutamente nadie ha regresado y nadie sabe realmente qué hay más allá, ¿no? Entonces, pues es un tema de total ignorancia. Y más allá, él decía, bueno, existen dos posibilidades. Una posibilidad es que cuando te mueras, entres dentro de este gran vacío, de esta gran nada, donde se pierde tu conciencia y donde no hay absolutamente nada, ¿no? Si esa es la respuesta y si realmente eso es lo que pasa, pues no hay un mayor sufrimiento, no existe nada. Es decir, no vas a sufrir, no vas a vivir absolutamente nada, no vas a tener una conciencia de nada. Entonces, pues se acabó, simplemente, ¿no? Y si es la segunda, pues generalmente todas las religiones del mundo tienen este más allá y vas a ir ahí, ¿no? Vas a estar en este nirvana, en este cielo, como lo quieras llamar. Y entonces él decía, entonces, ¿por qué le temes a la muerte? ¿No? Entonces se me hace muy interesante y me gustaba mucho lo que pensaba Sócrates, me quedo con su idea de temer a la muerte es pues simplemente ser ignorantes, ¿no? Obviamente es fácil decirlo ahorita, cuando enfrentas una situación de muerte es muy difícil, pero es lo que se supone que nosotros tenemos que luchar y entender. Y ahora sí, antes de que pasen a sus temas, me gustaría que me contestaran esa pequeña pregunta que les hice. Si quieres, empezamos con Alfa y continuamos con Jorge. Yo no quiero ser el aguafiestas y no es por falta de imaginación, yo soy súper imaginativo, es para mí lo más fácil que se me da, pero en esto en verdad no me atrevo a aventurar nada, o sea, en verdad no tengo la menor idea, pero digo, puedo argumentar por qué, ¿verdad? Creo que de entrada, como no sabemos exactamente qué es lo que provoca la conciencia, no sabemos si puede ser transferida o no. Las memorias tal vez sí, pero ¿qué tanto las memorias son conciencia? ¿Y qué tanto la conciencia es dependiente de un organismo en ese sentido orgánico? ¿Y qué tanto no es dependiente? Creo que esa sería la respuesta primero, o la pregunta para resolver si la conciencia es dependiente de un organismo y qué la genera para ver si se puede transportar a otro lado. Ahora, yo sí creo que una vez transportada, y si es posible eso, la conciencia dentro de otro receptáculo o dentro de una máquina o dentro de un cuerpo metálico, ya yo sí llamaría hasta cierto punto vida al haber Ahora, conciencia. perdón que te interrumpa. Era un poquito más en cuestión, porque yo, la verdad, yo no creo que podamos nunca transferir nuestra conciencia. No totalmente, o sea, para mí va a ser una especie de software raro. Pero bueno, es el límite que me da mi capacidad ahorita. Quién sabe en el futuro la tecnología que nos da. Mi pregunta era más en el sentido de que cuando pase la singularidad y que haya una inteligencia artificial verdadera y real, y que pueda ser aware, que pueda ser consciente de sí misma y tenga esta conciencia, por ponerle un nombre, porque efectivamente estoy de acuerdo contigo, realmente no hay una definición, todavía seguimos discutiendo ese punto. ¿Estará vivo? O sea, la inteligencia artificial podrá ser considerada como algo vivo, porque obviamente nosotros lo ligamos a nuestra realidad como humanos y como siempre nos gusta ser el centro del universo, ¿no? Hasta que Ujú. vino esta realidad copérnica y de ahí para siempre nos damos de topes cada X cantidad de años. ¿Tú crees que una vez que exista esta conciencia, podremos considerar que son seres vivos? En ese planteamiento en específico, yo pensaría que
sería la primera vez en la historia de lo que nosotros conocemos en donde se separa la vida de la conciencia. Es decir, sí va a ser consciente, pero no va a ser una vida como la conocemos y que hasta ahorita lo que conocemos es que la conciencia surgió por evolución de la vida, pues, ¿no? O sea, es dependiente de la vida y sería la primera vez que no. Eso es lo que pienso, insisto, porque mi cerebro da hasta allá y no me atrevo a manejar más variables porque me espanta el asunto y no soy científico. Gracias, Alfa. Jorge, Em, bueno, creo que para empezar, pues de entrada, si pudiéramos, si yo pudiera, por ejemplo, trasladar mis memorias y mis conocimientos a un software que fuera consciente, creo que ahí ya me estaría partiendo en dos, ¿no? O sea, si yo me muero, de todas formas me morí, aunque se quede una inteligencia artificial real con todo lo que se supone que yo era en cuestión de información, por un lado. Pero por otra parte, o sea, sí creo que quizás pudiera llamarse vida, o sea, vamos a tener que resignificar lo que significa la vida, porque si lo agarramos como se ha entendido hasta ahorita, pues viene de algo que es completamente biológico, ¿no? Esto ya no va a ser lo que sea biológico, si está dentro de una inteligencia artificial, pero al mismo tiempo, pues a final de cuentas, la biología es una táctica para pasar información, ¿no? O sea, lo que hace que nos repliquemos como especie es el ADN. El mundo cibernético también tiene su forma de transmitir información. Es diferente a la nuestra, pero a lo mejor puede encontrar una forma de replicar esa vida, ¿no? Aunque la vida ya se haya transformado en algo completamente distinto. Entonces, yo sí creo que va a haber vida inteligente no biológica, aunque ahorita eso haga choque con los términos como los entendemos ahorita. Pero sí creo que vamos a llegar a ese punto. gracias, Jorge. Sí, es súper interesante. Dentro de lo que estuve investigando esta semana, decían que finalmente el ciclo de la vida era eso. O sea, gracias al ADN es que nosotros continuamos. Nuestra función que nos enseñaron en la primaria, ¿verdad? O sea, naces, creces, te reproduces y mueres. Y dentro de esta reproducción seguimos nosotros viviendo como especie. Entonces va a ser muy, muy raro para nosotros resignificar eso cuando exista la singularidad. Bueno, ahora pasemos al tema que por ahí tiene Alfa. Por ahí me comentaba que iba a hablar un poquito de la relación de la muerte, si realmente es auténtica o no. Me parece súper interesante. Y tiene preparado varias cosas que nos quiere platicar acerca de este tema. Adelante. Sí, pues sí, yo creo que hay mucho, bueno, mucho de lo que voy a decir retoma lo que ya dijo David y estamos creo que muy en sintonía al respecto sobre los planteamientos. Y creo que a final de cuentas la intención del podcast es más bien plantear reflexiones y provocar pensamiento y provocar que por ahí podamos platicar, más que presentar conclusiones o presentar algo ya la verdad que luego creo que podría ser otro tema de podcast, ¿no? ¿Qué es la verdad? Que si es accesible, la verdad, ¿no? Pero ahorita lo único que quiero plantear es un par de reflexiones. Y pues para empezar quisiera agradecer a nuestros patrocinadores, Ataúdes Bartolo, madera que se siente como oro. Y voy a empezar con un fragmento de un poema y voy a terminar con otro fragmento de otro poema. El primero es de Jaime Sabines y se llama Algo sobre la muerte del mayor Sabines y es obviamente sobre la muerte de su padre. Es un poema casi épico, es impresionante. Es un poema bellísimo, además que es muy doloroso, ¿no? Y yo lo quisiera en estos pequeños fragmentos que voy a leer que notáramos dos cosas. Uno, una técnica que se llama aliteración, que es el poeta utiliza la repetición para darle poder y para darle más punch a lo que está diciendo. Y la otra es cómo se representa aquí la muerte, el dolor tan profundo que implica la muerte, tanto que tal parece ser que es lo peor que podría ocurrir, la muerte. Y es tan terrible que agradece que solo pueda ocurrir una sola vez. Y eso a mí me parece importante porque las tragedias se pueden repetir. Y tal parece que lo que está diciendo es, qué bueno que la muerte solo viene una vez para que ya no puedas volver a morir. Entonces leo este fragmento y luego comienzo. Te enterramos ayer. Ayer te enterramos. Te echamos tierra ayer.
quedaste en la tierra ayer. Estás rodeado de tierra desde ayer. Arriba y abajo, a los lados, por tus pies y por tu cabeza, está la tierra desde ayer. Te metimos en la tierra. Te tapamos con tierra ayer. Perteneces a la tierra desde ayer. Ayer te enterramos en la tierra ayer. Madre generosa de todos los muertos, madre tierra, madre, vagina del frío, brazos de intemperie, regazo del viento, nido de la noche, madre de la muerte, recógelo, abrígalo, desnúdalo, tómalo, guárdalo, acábalo. No podrás morir, debajo de la tierra no podrás morir, sin agua y sin aire no podrás morir, sin azúcar, sin leche, sin frijoles, sin carne, sin harina, sin higos, no podrás morir. Sin mujer y sin hijos no podrás morir. Debajo de la vida no podrás morir. En tu tanque de tierra no podrás morir. En tu caja de muerto no podrás morir. En tus venas sin sangre no podrás morir. En tu pecho vacío no podrás morir. En tu boca sin fuego no podrás morir. En tus ojos sin nadie no podrás morir. En tu carne sin llanto no podrás morir. No podrás morir. No podrás morir. No podrás morir. Enterramos tu traje, tus zapatos, el cáncer, no podrás morir. Tu silencio enterramos, tu cuerpo con candados, tus canas finas, tu dolor clausurado, no podrás morir. Ahí no acaba el poema, son solo unos fragmentos, pero ahí está como lo que les quería presentar de inicio, porque es uno de los temas centrales. La muerte, hablar sobre la muerte, como dice David, estoy completamente de acuerdo, no es imposible, pero sí es inabarcable, es interminable. Y es uno de los temas centrales de todas las culturas, de todas las religiones y en general de nuestras vidas. Y ahí está el asunto. ¿En verdad es un tema central de nuestras vidas o todo el tiempo lo estamos evadiendo? Entonces nunca lo vamos a terminar, así que no voy a caer en la tentación de querer abarcar mucho, solo voy a presentar esta reflexión. Y es que voy a hacer así como trampita de profe, ¿no? Preguntarle a nuestra audiencia, a las 4 personas que están ahí, y si quieren contestar en los comentarios de donde encuentren el podcast, está fregón. Si no, en realidad, sinceramente les digo, esto es más para su corazón, más para su mente, que se hagan estas preguntas y se las respondan a sí mismos. Y sería, la pregunta es, ¿cuál es tu relación con la muerte? ¿Cómo es tu relación con la muerte? A lo que me refiero es, cuando te ves frente a lo inevitable y a lo terrible de la muerte, ¿la ves como es? ¿O prefieres evadirte y no pensar en ella, no tener nada que ver con la muerte? ¿O acaso ya tienes la respuesta que te salva del terror? ¿Cómo eres tú ante la muerte? Y la otra pregunta sería, si nuestra cultura y nuestra religión nos facilitan una relación auténtica con la muerte o tal vez nos alejan de una reflexión y de ver la muerte tal y como es. Y aquí comienzo, porque todavía no había comenzado. A lo que yo voy es, de nuevo, coincido con David y con Jorge en la mayor parte del tiempo y es por eso es bien padre cuando no coincidimos porque es muy enriquecedor la discusión. Pero en esto estamos completamente de acuerdo. Todo lo que está vivo, lo que quiere es sobrevivir como individuo y lo que quiere es sobrevivir como especie. Entonces, estamos evolucionados para tenerle miedo a la muerte, para huir de ella. Y es tal vez esta configuración tan exagerada que tenemos los seres humanos la que nos permite triunfar como especie y estar aquí, ¿no? Pero la pregunta es si esta evolución o esta configuración que nos permite estar aquí nos sigue ayudando o ahora ya empieza a afectarnos y no nos permite vivir bien nuestra vida. Tal vez estamos tan preocupados por lo que va a venir mañana que no vivimos plenamente el presente. Y lo importante sería esto, que es tal vez por donde yo preguntaría más fuerte, si acaso nos hemos evadido por tanto tiempo de ver la muerte como es, que por eso cuando se presenta es tan catastrófica, nos destruye de tal manera y sí, claro, o sea, es eso, es una hecatombe. Entonces pensamos que es injusta y pensamos que no debería ser así y tal vez solo es por evadirnos. Son preguntas, simplemente son preguntas, no estoy tratando de decir esto pasó. Y al respecto, hay un filósofo alemán muy interesante que se llama Martin Heidegger, y él, entre muchas otras cosas, plantea que uno de los aspectos más centrales de la vida es poder tener una relación auténtica con la muerte, justo de lo que estoy hablando. Y no estoy hablando de, él tampoco estaba hablando de querer saber qué pasa después de la muerte, que sí lo voy a tocar y es una cosa importante, pero aquí no es relacionarnos con el más allá, sino relacionarnos con cómo experimentamos nosotros el hecho de que vamos a morir.
relacionarnos con el hecho de que vamos a morir y también de que la gente que amamos va a morir, justo lo que decía David, de que la muerte es una condición absoluta y necesaria del ser humano. La muerte no es una interrupción antinatural de la vida, la muerte es la última posibilidad de la vida haciéndose real. Pensamos que yo estoy vivo, la vida es buena y llega la muerte malvada y me quitó la vida, pero eso es en verdad así. Todo lo que ha estado vivo en sí mismo ya trae la muerte dentro como una posibilidad que se termina realizando en algún punto de la vida y el punto de la muerte, ¿no? Entonces, verla como injusta, verla como algo que interrumpió, es auténtico o inauténtico. Y tal vez parece que ese dolor sí nos llega, parece que ese dolor sí ocurre. Dicen que los mexicanos nos burlamos de la muerte, pero David, sí, por supuesto. Te escucho, amigo. Se me hace muy interesante lo que dijiste, porque es curioso cómo este fenómeno sucede mucho cuando llegas a cierta edad, ¿no? O sea, yo lo viví con mi abuelo. eh, Te vas acercando más al entender de qué se trata la muerte, obviamente, mientras más grande estás, porque ves esta posibilidad más cercana, ¿no? Entonces es interesante cómo, por ejemplo, la mayoría de las personas adultas se acercan a sus diferentes religiones, esperando, teniendo esta esperanza literal de abarcar el siguiente escalón dentro de la mitología que ofrecen las religiones, ¿no? O sea, se me hace bastante interesante. Y qué bonita frase, ¿eh? Me gustó bastante, de esa de la última posibilidad de la vida es la muerte haciéndose real. Qué Sí, padre. y está ahí, es tan padre que me gustaría decir que es mía, pero no, no es mía, es de ese vato. Pero sí, Adelante. completamente coincido. Y para allá voy con lo de los mitos de las religiones. Yo soy la última persona que va a atacar las religiones. Yo las defiendo mucho, pero también como las defiendo y como trato de encontrar su necesidad y su función dentro de la vida humana, también voy a criticar y voy a reflexionar muchas veces sobre las cosas que tal vez no tengan sentido y que no nos estén ayudando. Y para allá voy. Este, Iba a hablar del Día de Muertos, pero no, me parece que podemos pasar directamente a esto, lo que dices de los mitos religiosos. Estos mitos que En tenemos. ese sentido, perdón que te interrumpa, nada más No, quería dale, 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 hacer dale. una anotación. No era tanto atacar la religión, sino más bien atacarnos a nosotros mismos en general como humanos, cómo tendemos a ser hipócritas en ese sentido, ¿no? O sea, realmente la religión, en la mayoría de los casos, el 99% de los casos, es inculcada por los padres y se supone que de ahí tendrías que hacer un camino increciendo de tu espiritualidad, ¿no? Y realmente es por etapas. O sea, Madurarla, por supuesto. cuando una persona es diagnosticada con cáncer terminal, entonces ahí viene su reestructuración de qué es lo que va a pasar conmigo y cómo es mi acercamiento, en este caso, con el Dios que tú creas, ¿no? De acuerdo a tu religión. Y luego yo me hacía este examen en esta semana que te digo que fue difícil para mí porque decía, bueno, yo el día de hoy digo que nadie nos preparamos realmente para la muerte y qué nos gustaría que fuera la gente que está velándonos, cómo nos gustaría que fuera nuestra ceremonia, etcétera. Pues yo tampoco lo he hecho. O sea, yo tampoco, ¿por qué? Porque inconscientemente yo tengo pensado morir hasta que tenga 87 años, por decirte algo, ¿no? Entonces, pues realmente es un poquito hipócrita también de nuestra parte, o sea, tendremos que estar un poquito más en congruencia con esto que es bien difícil para nosotros aceptar como humanos que evidentemente vamos a morir. Gracias, Alf. Sí, sí, sí. Y tal vez hasta es injusto decir, hey, deberíamos hacerlo porque pues, estamos evolucionados y programados para eso. Y a lo que voy es de estos mitos en las religiones. A mí lo que me interesa, obviamente me interesa el chisme, me gusta el chisme, a quien no le gusta el chisme, pero en cuanto a las religiones, más que las anécdotas o el chisme, lo que me interesa es el porqué de las cosas, de dónde vienen y cómo se configuran las condiciones para que esas anécdotas o ese chisme sea posible. Desde ahí me interesa la religión. Entonces quiero tocar tres temas rápido. Es muy probable que el origen de las religiones sea por el miedo a la muerte, eso ya lo sabemos. Eso no estoy descubriendo el hilo negro. Uno de los principales elementos que dio origen a las religiones es el miedo a la muerte, eso casi todos coinciden en ello. No el único, definitivamente 100% no el único, pero sí uno de los más importantes. Y dentro de las religiones sistematizadas, las estructuradas, las grandes, las que conocemos,
de las que tenemos escritura y testimonios y todo, hay tres ideas principales sobre qué es lo que pasa después de la muerte. Esas tres ideas serían la idea de la vida eterna, la idea de la reencarnación y la idea de la resurrección. Entonces, yo digo, ¿de dónde vienen? Y sí hay unas, o sea, ya más o menos se sabe de dónde vienen esas ideas. Y a mí me parece muy interesante que lo puedo comentar rapidísimo. La idea de la resurrección es una idea, si se pueden a pensar, muy loca, cómo un ser humano va a resucitar, cómo un cuerpo va a revivir. Creer en eso estrictamente es como locochón, porque nosotros nunca hemos visto a un ser humano revivir, a un ser humano resucitar, ni con el cuerpo glorioso, ni con el cuerpo que tenía antes, ni en un campo santo, ni en un campo no santo. Pero la pregunta, que es retórica en realidad, no espero que la contesten, es, eh, ¿han sido testigos de la resurrección? Sí, la verdad es que todos hemos sido testigos de alguna manera de la resurrección, y más históricamente, en las plantas, en el reino vegetal. Sí vemos cómo año con año se mueren y luego resucitan. Sea real o aparente, sí parece que el árbol, sí parece que la plantita, sí parece que esta florecita muere y luego revive, aunque sea otra o aunque sea la misma. Y, por ejemplo, todos los mitos que tenemos de resurrección son mitos agrícolas. Las religiones que conocemos justamente ya son de sociedades agrícolas y todos estos dioses que mueren y resucitan responden a ciclos de restitución de los poderes sagrados por los ciclos naturales. Entonces tenemos a Perséfone, tenemos a Orfeo, tenemos a Osiris, a Tamuz, a Adonis, a Atis y todos estos son dioses agrícolas de lo que estoy hablando, ¿no? Eh, Mitras, que es uno muy interesante, no El responde. mismo Samaín, ¿no? Se supone que el que hacemos Halloween era un dios que respondía precisamente a esto, a que se moría la cosecha totalmente. Ajá. Y iba a hablar de Mitras. Mitras es uno de los dioses más interesantes. Algún día me gustaría hablar un poquito más de él, porque es una figura muy importante que ha estado en India, en Persia y en los romanos. Entonces ha estado como en los centros nucleares de toda la espiritualidad humana. Pero él no, él es un dios solar y es un dios que su muerte y su resurrección responden más bien al solsticio de invierno o a una cosa que la, se llama la precesión de los equinoccios, que es cuando la Tierra cambia de eje, que es lo que cambia las grandes eras, la era de Piscis y la era de Acuario y la era de Tauro. Eso es la muerte y la resurrección de Mitras o el solsticio de invierno. Y obviamente de Jesús no quiero hablar porque Jesús es todo. Jesús es un dios solar, Jesús es un dios vegetal y además es el logos. Y el logos es tal vez la idea más impresionante que está detrás de todas las espiritualidades y de todas las religiones. Entonces, pues Jesús es todo, ¿no? El profeta, el maestro lo es todo. Pero bueno, no soy mucho, no soy religioso, pero la idea de Jesús, el... Ya hablaremos en un capítulo por ahí del 150 de religión. Ahorita Sí, nos da sí. miedo por ahí del 150 200. Pero sí, la figura de Jesús es impresionante y hay que estudiarla muy chido. Pero bueno, la idea de reencarnación, esta es padrísima. La idea de reencarnación se popularizó en nuestro lugar, que es Occidente, a partir de Grecia, con el máster y el admirado de Jorge, que es Platón. Eh, si ven, pueden checar en cualquier momento la pintura, perdón, de Rafael Sanzio que se llama La Escuela de Atenas. Y en la Escuela de Atenas aparecen muchísimos escritores griegos y aparece, en el centro aparece el dios Aristóteles y aparece el anciano Platón. Y Aristóteles trae un libro y es la ética y está señalando hacia la tierra, está señalando hacia el suelo, es decir, aquí hay que pensar aquí, la vida es aquí. Y Platón está señalando hacia el cielo o al mundo de las ideas y trae en su brazo el Timeo. Ese libro, el Timeo, es en donde él más se pone acá a sacar ideas locuchonas de la creación de todo y de la configuración y las almas eternas y la geometría y cómo está todo eso. Ese libro es pitagórico, completamente pitagórico, influido por la escuela de Pitágoras. Y Pitágoras en sí no era un hombre, era una tradición de pensamiento, era una escuela, Pitágoras en sí.
Y se supone que Pitágoras aprendió en los centros, aprendió en Egipto, aprendió en Babilonia, Mesopotamia más bien, y aprendió en India. Y luego Pitágoras va a llevar la idea esta a Grecia y por eso la tenemos de ahí. Pero esta idea de la reencarnación viene de India. ¿Y de dónde pudo surgir? En los indios pudo surgir, o en el hinduismo, o sea, indios como el lugar e hinduismo como religión, pudo surgir de varias cosas. Puede surgir de la meditación, puede surgir del yoga y puede surgir de la experimentación con sustancias místicas, alucinatorias que revelan el universo y el alma, ¿no? Muchas personas, muchísimas que ingieren esas sustancias, expresan tener esa experiencia, de que todo está conectado. Todo, tú estás conectado con todo el cosmos y que todas las cosas están conectadas en una sola alma. También muchos que meditan han llegado a esa experiencia y muchos en el yoga han llegado a esa experiencia. De hecho, yoga significa unión y se presupone que es esa unión. La unión no solo de tu cuerpo y de tu alma, sino la de tu alma con el alma cósmica. En India tuvieron esas experiencias y las sistematizaron y le llamaron el Mahapurusha o el Atman. Y dicen, a ver, si está el Atman o el Mahapurusha y está toda la existencia es infinito, ¿cómo puede existir algo finito? Si está lo infinito y existe algo finito, entonces esto ya no es infinito, porque hay algo a donde no llega. No es grandote, pero ya no es infinito. Para que eso sea infinito, tiene que llegar a todos lados. Entonces, ¿qué somos nosotros si nosotros no somos infinitos? ¿Cómo podemos existir nosotros y al mismo tiempo el infinito? Y dicen, muy astutos, ¿eh? Dicen, en realidad es que si somos infinitos, si somos esa parte del infinito, pero jugando a no ser infinito, somos una manifestación de ese infinito. Nuestra forma, ahorita como somos, es una forma de ese infinito de jugar a ser sí mismo, siendo no mismo, porque puede hacerlo todo, ¿no? Entonces, estamos aquí olvidándonos, perdiéndonos, confundidos, no sabiendo nuestra verdadera identidad, que somos el Atman o el Mahapurusha o el infinito. Y cuando despertemos y cuando veamos la verdad, vamos a decir, oh, pues yo soy esto, qué padre estuvo esa vida. Pero mientras no lo veamos, vamos a seguir manifestándonos así y vamos a seguir en esta rueda de reencarnaciones. Porque nuestra alma es eterna, porque pertenece a ella y vamos a seguir confundidos. Estamos nada más como en un jueguito tonto. Esa es tal vez la idea de dónde viene la idea de reencarnación. Y la idea de la vida eterna es seguramente la más antigua de todas. Y la vida eterna o la estancia en otros mundos, ¿no? Y puede venir de los sueños y puede venir de la imaginación y puede venir también de la experiencia con los cuerpos de los muertos. Voy a explicar esto rapidísimo. Supongamos que existe un niño cavernícola de 9 años. Un día estuvo recolectando bayas con su abuelo de 39 años y al día siguiente el abuelo ya está muerto. Entonces el niño tiene un dolor impresionante, llora, extraña al abuelo. Beto Madero decía que era una parte de la espiritualidad de decir, ¿y qué hago yo con este amor? O sea, por cómo se puede morir esa persona, pero no se puede morir lo que yo siento por ella. O sea, esto es más grande que yo. Pero yo no voy por ahí. Yo lo que diría es, ese niño está llorando a su abuelo y ese día, 2 días después de que murió el abuelo, llega a la cueva, duerme y sueña con el abuelo. Si a veces, ahorita en el siglo XXI, con todo el conocimiento que tenemos y el paradigma científico que nos domina, alguien sueña y dice, me está avisando algo, es que es esto. Si ahorita todavía tenemos muchas ideas sobre los sueños, imagínense un niño cavernícola o de las cuevas, un niño que de repente sueña con su abuelo. Para él es una experiencia absoluta. Es decir, mi abuelo en algún lado sigue vivo y vino a visitarme. O el simple hecho de poder imaginar a alguien con tal viveza no es un salto muy grande el decir, lo estoy imaginando porque de alguna manera y de algún lado me está hablando. Y la otra es la relación con los cuerpos porque se supone que no siempre fueron enterrados a lo lejos, ni a las orillas, ni en cementerios. Al principio tal vez dejaban los cuerpos amontonados o dejaban los cuerpos enterrados muy superficialmente, pero eso podía provocar, o los le echaban a los pozos o a los lagos, eso podía provocar infecciones y podía provocar problemas de salud y podía provocar que de repente alguien los desenterrara y de repente toda la comunidad se enfermara. Entonces, ¿qué decían? Los muertos tienen injerencia todavía desde el más allá y nos están castigando por no faltar, por faltarles el respeto, por no respetarlos. Hay que llevarlos y hay que brindarles honores y además les ponemos una piedra para que ya no salgan. Y esos son los primeros cementerios, los dólmenes, los Kromelech. Entonces, la idea de eso, pues claro que es de ahí de donde viene que haya algo,
que pervive, ¿no? Hay algo que todavía está activo y que todavía tiene injerencia sobre este mundo. Entonces esas serían las tres ideas de los mitos. La pregunta es, eh, ¿tan terrible es la certeza de la muerte que tenemos que crear los mitos? Es pregunta, los mitos generalmente son muy genuinos, pero ya creerlos a estas alturas, eh, creo que a veces, como decía David, tenemos una actitud bastante inmadura y ya no hemos madurado nuestra espiritualidad y no hemos madurado nuestra ansiedad ni nuestra reflexión. Entonces decimos, si muere el cuerpo, entonces que la conciencia perviva. Quiero seguir siendo yo aún sin cuerpo. Quiero pensar, quiero ver, quiero saber, quiero permanecer aunque sea en las nubecitas, aunque sea en otro lado. No quiero morir, porque morir es lo peor que me puede pasar. Entonces ahí mi pregunta es, ¿los mitos y nuestra relación con ellos nos están ayudando a relacionarnos auténticamente con la muerte o no? Porque definitivamente morir no es lo peor que nos puede pasar. Y además es seguro que nos puede pasar. Lo peor que nos puede pasar es generar sufrimiento inútil por no aceptar la vida como es y estar intentando evadirnos ante ello y no, pues no vivir más plenamente, ¿no? Termino con este pequeño fragmento. Dave. Gracias. Rápidamente, fíjate, se me hizo bien interesante. Este fin de semana mi hija mayor se confirmó y aproveché para preguntarle al padre, porque íbamos a tener este podcast, me parecía muy interesante saber él qué pensaba acerca de la muerte, ¿no? Y me gustó mucho su respuesta. Y él platicaba que era un tema bien difícil para él, que porque cuando se murió su papá, el padre Jorge se llama, por ahí me platicó, dice, fue difícil para mí porque tenía yo este sentimiento de que la gente me estaba juzgando. Yo no podía llorar a mi padre, yo no podía ponerme triste como yo quería ponerme, porque la gente decía, ¿por qué está triste? O sea, si se supone que usted está pregonando que él va a ir a un mejor lugar, al cielo, va a estar en la gloria, en el nirvana, ¿cómo es posible que hoy en vez de estar feliz por alguien que se supone que eres con todo el corazón, con todo lo que tienes, el día de hoy no te pones feliz, siendo la figura de padre como se supone que eres, ¿no? Y él decía que por mucho tiempo lo reflexionó y cuando murió su madre pudo realmente él llorar, como decía, y me dijo, lo que pasa es que muchas veces se nos olvida que nosotros no somos dioses, simplemente somos humanos y nuestra condición de humanos no nos permite entender, a pesar de la lógica que podamos tener o de la espiritualidad que podamos tener, que en ese instante sabemos que perdimos a alguien que nunca vamos a volver a ver. Y en el hecho de saber que nunca más lo vamos a volver a ver, se viene esta ola de regret de todas las veces que yo pude haber estado y no estuve, porque es indudable, ¿no? O sea, cuando muere tu padre, cuando muere tu madre, es los momentos quizá más difíciles que puedes tener. Obviamente un hijo, pues ni mencionarlo. Entonces me gustó bastante su respuesta y me pareció adecuada en el cue que diste y me pareció interesante mencionarlo. Y muy sincera, porque sobre todo la gente que más está involucrada en esos temas muchas veces tiene ya un discurso planeado y tiene algo así como muy bonito para que siga él siendo la figura de autoridad y con todas las respuestas a los que tú puedas acudir. Y fue, pues, Apelar a la auténtico. humanidad, ¿no? Sí, sí, porque ya ese dolor ya es suficiente. Yo nunca estoy diciendo que cuando muera alguien no hay que sufrir, o más bien, sí digo que no hay que sufrir, digo, el dolor es muchísimo, ya el dolor de por sí va a ser tan grande como para que le añadamos este sufrimiento inútil. Ese es mi único punto, que culturalmente estamos añadiendo sufrimiento inútil ante dolores que ya son de por sí espeluznantes. Entonces, cierro con este pequeño fragmento de un poema que Borges le escribió a su abuelo, se llama Isidoro Acevedo, y es el final del poema, y termino con una pequeña reflexión. Dice, así, en el dormitorio que miraba al jardín, murió en un sueño por la patria. En metáfora de viaje me dijeron su muerte. No la creí. Yo era chico, yo no sabía entonces de muerte. Yo era inmortal. Yo lo busqué por muchos días por los cuartos sin luz. Lo más maravilloso de Borges es su capacidad de síntesis. Podemos ver la inocencia y la ternura de este niño buscando y esperando ver a su abuelo. Y yo pregunto, ¿no tenía este niño derecho a saber que su abuelo ya no era más? ¿Que no volvería? ¿Que su abuelo estaba muerto y que él mismo era mortal?
Y si me dicen, ay, es que un niño no puede saber eso, yo digo que el niño puede y debe. Y de nuevo retomo mi punto de siempre, ese es el camino del héroe. Afrontar aquello que si no lo afrontamos nos va a destruir la vida. Y en esos momentos para eso están los padres, para eso están los guías, para eso están los maestros, para ayudarnos, para llevarnos un poco de la mano, para trascender el miedo y vivir con mayor plenitud. Y de nuevo coincido con David, no estoy hablando de las tragedias son otra cosa. Las tragedias están envueltas en circunstancias que generalmente tienen que ver con la injusticia o que son cosas masivas y que ya traen sus cosas, pero la injusticia tiene que resolver por sí misma y otra cosa es el hecho de que el ser humano es mortal, que es muerte y que la muerte no es mala ni injusta en sí misma. Y sobre los mitos, yo termino diciendo la imaginación alrededor de lo que está después es muy natural y es un ejercicio de la creatividad y del ser humano. Pero por eso es la pregunta. Ya establecidas esas pautas o esas posibles respuestas de la imaginación después de la muerte, ¿nos están ayudando para afrontarla o nos están ayudando para evadirlas y no confrontar, no sanar y no trascender la herida psicológica que ya presupone la muerte? Eh, Termino nada más agradeciendo a Ataúdes Bartolo, Tabla Roca que se siente como oro. Descansando en un Bartolo, ya no me siento tan solo. Muchas gracias. Gracias. Antes de darle la palabra a Master Jorge, me acordé mucho, Jorge, esta semana. eh, Tienes una manera de hablar muy, muy, muy padre que haces que se te queden los conocimientos de lo que platicamos. Y es una de las cosas que yo disfruto más de este podcast. El podcast pasado decías que Aquiles tenía esta doble opción. Una, vivir una vida larga con hijos, con abundancia, con dinero, con familia, querido, arropado, o la inmortalidad. No la inmortalidad en el sentido de que no iba a morir, sino de que su nombre iba a perdurar más allá del tiempo y la distancia, ¿no? O sea, eso se me hizo genial y lo quise compartir porque se me hizo bien padre de lo que hablamos el podcast pasado. Y nada más, Alfadir, felicitarte el día de hoy por primera vez en todos los podcasts que hemos grabado. No mencionaste ni una sola vez, ni una, a Asimov. Felicidades. Jorge, adelante. Mencioné tal vez el único que me gusta más, que es Borges, así que mi alma está en paz, mi alma, como si Nada, es estuviera en que un Bartolo. todavía no se acaba, así que no lo podemos dar por ganado. Muy bien. Yo lo que voy a hacer es, lo voy a abordar desde 3 temas diferentes. Uno es religión y mitología también. Ese lo voy a tratar de hacer corto, pues porque Alfa ya lo abordó más. Otro también breve desde ciencia. Y el último quizás desde arte y una cuestión también como más personal. Hace por ahí un cuestionamiento interesante Alfa, que es, o sea, si los mitos nos ayudan más o nos estorban. Yo creo que son las dos, ¿no? Dependiendo de la época y dependiendo del contexto tal cual. O sea, a lo mejor ya hay mitos que ahorita ya no nos adaptan de una mejor forma a vivir la vida y entender la muerte, pero que en su tiempo sí lo hicieron. O sea, en el tiempo en el que fueron creados, digamos, ¿no? Porque al final de cuentas, o sea, la vida ha ido cambiando mucho con el paso de las generaciones y de las civilizaciones. Algo que a veces nosotros no tenemos tanto en cuenta es que nosotros hemos podido extender mucho la vida humana a través, pues, de la medicina. O sea, antes la vida humana era mucho más corta. En la edad de bronce, si mal no me acuerdo, la edad por medio de un ser humano estaba por ahí como de los 18, 19 años. Pues no es nada, ¿no? O sea, a pesar de una edad promedio que apenas está llegando a los 20 años, para nosotros es algo extremadamente corto. Pero esa fue como la realidad de la humanidad en muchas épocas, muchas décadas, muchos siglos. O sea, la muerte era algo ultra cotidiano en todas las casas y en todas las familias. Y nosotros, como lo hemos ido alargando más, hemos tenido la oportunidad de tratar de ignorar a la muerte, tal cual. Creo que es algo negativo hacerlo, pero es algo que hacemos. Yo les había contado en otro podcast de un filósofo Sioux, o sea, nativo americano, que se llamaba Lame Deer o John Fire, tiene 2 nombres, y él también hace una reflexión de la muerte que se me hace interesante. La versión resumida es que dice que hay una forma de vivir la mortalidad de manera auténtica e inauténtica, y él cree que el hombre blanco occidental la vive de una forma muy inauténtica porque lo que quiere hacer es no voltear a ver a los ojos a la muerte, ¿no?
y no solo no verla, sino no escucharla y ni siquiera olerla. O sea, es como si nosotros hiciéramos todo lo posible por alejar a la muerte lo más posible, pero digamos que en ese trayecto estamos empezando a negar la vida. Poner algunos ejemplos que a lo mejor nosotros no nos sentíamos como tan representados, pero dice, por ejemplo, ustedes blancos ya le tienen miedo hasta el olor, ¿no? Natural del cuerpo y esconden ese olor, o sea, esconden esa vida, que es el humor natural de un cuerpo con desodorantes y con perfumes, perdón, ¿no? Tengo amigos que no le tienen miedo a eso, ¿eh? Y Sí, deberían. siempre hay algunos de esos, pero creo que no sea porque sean nativos americanos ni muy filosóficos, ¿no? Entonces el punto es que cree que nosotros estamos como que negando la vida al tiempo en que no afrontamos esa mortalidad de forma honesta. Y remata diciendo que es como si fuera para el hombre blanco, dice todos los días son un día malo para morir. O sea, cualquier día es un mal día para morir. Lo que hay que hacer en la vida es alargar la vida lo más que se pueda. Y dice, en cambio, para nosotros los nativos americanos, muchos días son el día perfecto para morirnos, ¿no? En especial el día de nuestra muerte, tal cual, porque aceptamos como esa mortalidad. Nada más que aquí, acuérdense que él, por ser nativo americano, pues tiene una forma de pensamiento que se acerca más, quizás, a la de grupos de épocas pasadas, ¿no? En donde creo que estos mitos y estas simbologías cobraban como muchísimo más sentido. Antes, por ejemplo, en una familia de 5, 6, 7 hijos, pues 3 o 4 de ellos iban a morir antes de llegar a la adultez, ¿no? Entonces, cuando tú tienes en la casa tan presente la muerte, entonces tienes que hacer formas de que las personas puedan comprenderla al menos en un sentido más emocional y puedan lidiar con esa muerte de una mejor forma. Y yo creo que justo por eso que pues tenemos tantos mitos, ¿no? Y tan variados de lo que es la vida y de lo que es la muerte. Algo que a mí sí me llama un chorro la atención es que en muchas religiones y en muchas mitologías hay un periodo, sobre todo al inicio de esas mitologías y de esas religiones, en donde la muerte y sobre todo la vida después de la muerte no se ve como algo tan esperanzador. O sea, nosotros estamos muy acostumbrados como a pensar en esta vida después de la muerte por toda la herencia cristiana que tenemos, ¿no? De que esta es una vida que solo es de paso y te estás ganando la otra vida que es la de en serio, ¿no? Y eso también lo tienen, por ejemplo, los musulmanes. De hecho, no hay ningún texto donde se hable más del paraíso y del infierno que en el Corán probablemente es el que más lo toca, todavía más que la Biblia y todavía más que la Torá judía. Pero si tú te vas a otras religiones, por ejemplo, los griegos, ahorita que te iba hacia relación a lo que les había contado de la Ilíada, pues la Ilíada que les decía que era un poema de muerte. Los griegos en la época de la Ilíada y la Odisea, ellos creían, por ejemplo, que la muerte, el Hades, o sea, cuando una persona se moría y se iba al Hades, el Hades era algo terrible para quien fuera. O sea, podías haber sido la persona perfecta, un Héctor, por ejemplo, y de todas formas el Hades iba a estar de la fregada para ti. Y la gente en el Hades era como si fueran así nada más cuerpos deambulando que no podían recobrar su conciencia. De hecho, en la Odisea se ve, en la Odisea tú le tenías que dar de beber sangre a un muerto para que ese muerto recobrara por algunos instantes sus recuerdos y pudiera tener conciencia de quién fue en vida, ¿no? Y pudieras hablar con él. En la Odisea hay un fragmento donde Odiseo habla precisamente con Aquiles ya muerto y Aquiles le dice que preferiría ser un esclavo en vida que ser el rey de los muertos. Dices, estar muerto está de la fregada. O sea, un esclavo en la tierra tiene mejor vida, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante cómo una cultura completa, o sea, en este caso los griegos, pueden tener una visión de la muerte como algo que parecería negativo, en vez de parecer positivo, ¿no? Porque eso le da una óptica bien diferente a la vida. O sea, si tú quieres tener un momento de tu vida en donde gozar, en donde intentar, a cierto punto, como apreciar las cosas, ser feliz, pistear, tener sexo, divertirte, lo que sea, tener conexión con otro ser humano, es aquí. Porque en esa otra muerte que te espera en ese mundo del Hades, pues allá no vas a tener absolutamente nada de esto, ¿no? Y no importa quién seas, el héroe más grande de todos o cualquier hijo de vecino, ¿no? Acaba siendo exactamente igual. Los judíos también lo tienen y es algo que a veces no tenemos tan presente. Hay un concepto judío que se llama el Sheol,
Y si ustedes revisan algunos textos en el Antiguo Testamento, el Sheol, a veces parecería que en ese Sheol no es que haya un paraíso, ¿no? Y una vida después de esta donde todo esté perfecto. Si no me creen, pónganse a leer el Eclesiastés. No tengo el chance de leerlo con ustedes, pero en Eclesiastés se pinta como una idea y una noción de que aquella persona que haya escrito el Eclesiastés no sabe realmente qué es lo que pasa después de que te mueres, ¿no? Como si fuera una incógnita. Y eso viene en la Biblia, ¿no? En la Biblia que tenemos ahorita actual, como canon cristiano y católico, lo cual también se me hace como brillante, ¿no? O sea, como, no sé, o sea, se me hace muy, muy interesante. Lo último que les quiero contar como de cuestiones religiosas, hay un sutra hindú, Brahadarayanka, eso sin trabalenguas, y es uno como de los mitos de creación que tienen los hindús. Los hindús tienen muchos, no hay como una religión unificada, es una religión tan grande que, o sea, tienen por ahí, dicen que tienen más de 300 millones de dioses, es una cosa de locos, pero en algunas de esas versiones como de creación, te cuentan que al inicio solo existía un dios, y ese dios era una especie como dios unificado y era todo lo que existía. Ese dios después lo que hizo fue que se separó en dos, un principio masculino y un principio femenino. Y en el momento en que se hace la separación, la parte masculina empieza a desear sexualmente la parte femenina, o sea, quiere otra vez estar en unión, ¿no? La parte femenina se asusta al ver esa parte masculina pues excitada y sale corriendo, pero la parte masculina es más rápido que ella y entonces esta parte femenina en su desesperación empieza a tomar formas de manera random y de repente se transforma, por ejemplo, en una vaca. La parte masculina se transforma en un toro y tienen relaciones y de ahí salen becerros, ¿no? Y siguen repitiendo el ciclo. Ella se transforma en una yegua, en un caballo y salen los caballitos y etcétera, ¿no? Y es la forma en la que los hindús te cuentan de cómo se creó todo lo que existe. O sea, era un solo Dios que se separó y luego ese solo Dios se empezó a separar un montón de veces más hasta que ya tenemos todo lo que existe en este mundo. Bajo esta idea, entonces, para los hindús, en realidad la existencia es como si fuera un Dios separado, en muchas separaciones, pero eso querría decir que todos los seres humanos individuales somos parte de ese Dios. Y como ellos lo ven de una forma muy simplificada, lo voy a hacer aquí, es como si hubiera un principio de ilusión que nos está engañando para que nosotros creamos que individualmente somos diferentes los unos de los otros, que tú te llamas Dave, tú Alfa y yo Jorge, y que los tres somos cosas separadas, ¿no? Y dice, en realidad, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que esas identidades o esos egos, como le llamaríamos en Occidente, es una ilusión y nos tenemos que dar cuenta que todos somos exactamente lo mismo. Es lo que hablaba hace rato Alfa del Brahman y del Atman, ¿no? Tiene que ver por ahí. Entonces, ahí hay como una postura completamente distinta de lo que sería la muerte. Porque en realidad nosotros, o sea, entendidos desde esta religión, nosotros quedaríamos siempre vivos, pero como parte de ese todo, pero este ser individual que somos cada uno de nosotros se tendría que necesariamente como romper, ¿no? Y sería otra forma como de ir entendiendo, pues el fenómeno de la muerte interpretado desde diferentes culturas. Sí, David. Fíjate que quiero hacer esta anotación porque se me hizo bien interesante, Jorge, y no quisiera sacarte de tu línea de pensamiento, pero me llamó mucho la atención lo que decías de los griegos, de cómo veían a la muerte como esto sombrío, por decirlo menos, ¿no? Uh-huh. Y me acordé del Valhall, de la cultura nórdica, y qué interesante cómo tienen diferentes posturas sobre la muerte, ¿no? O sea, para ellos el morir, sobre todo obviamente para los que eran guerreros, era el máximo. O sea, y tenías que morir en batalla para poder acceder al Valhall. Muy diferente a lo que pensaban pues los griegos, ¿no? Y bueno, quería ver si sobre eso nos pudieras platicar un poquito, Sí, sin y extenderte, los porque indios. se me hace bien interesante. Lo único que voy a decir al respecto de eso es que creo que, otra vez, las narrativas te adaptan a las necesidades de tu grupo, tanto individuales como de grupo, ¿no? Y yo creo que los vikingos tener esta idea de la mejor muerte es la muerte del guerrero,
¿no? Y te vas a este lugar en donde vas a seguir todos los días peleando y todos los días pisteando. Es adaptativo, porque en ese momento tienes un grupo de seres humanos ultra valientes, casi temerarios, que son super guerreros y que lo mejor que les puedes dar es una buena pelea, ¿no? Y eso te adapta, o eso al menos ellos los adaptó, porque los vikingos eran un grupo pues que hacía mucha conquista, ¿no? O al menos mucho saqueo de lugares. Entonces ahí son otra vez, es este mito que te está adaptando desde entender esta narrativa de lo que sería la vida y la muerte, ¿no? Así es como yo lo entendería. Ahí, miren, voy a proyectar rápido nada más algo para la gente que nos está viendo en YouTube. Quiero nada más compartirles un par de imágenes para que se vea mejor algo que quiero ver, como describir. ¿Están viendo ya mi imagen o no? Sí, se ve clara. Ok, esta es una virtud de Alfred Kubin. Nuestra madre de todos la tierra, creo que se llama. Alfred Kubin era Ese vato está bien locote. Sí, loquísimo. Perdón, Jorge, ¿pudieras describir un poquito la imagen para nuestros amigos de Spotify? Sí, claro, ahorita lo voy a escribir. Lo que está bien en la imagen es haz de cuenta que es una mujer que está danzando, está bailando, es una mujer que está desnuda y está embarazada. Pero haz de cuenta que detrás de sí está dejando un camino, pues, de cráneos, o sea, un camino de muerte, ¿no? Entonces es como si fuera esa danza de la vida y de la muerte. Detrás de sí, al pasado, está toda la gente que se ha muerto, y detrás de sí, y frente a sí, perdón, está como la nueva vida que ella está creando. Es un poco esta noción de esta diosa madre tierra que te da la vida y al mismo tiempo también te recibe en la muerte, ¿no? Cumple las dos funciones. Hay una frase en inglés que es from the womb to the tomb, o sea, del vientre a la tumba, y creo que aquí se ve ejemplificado de una forma bien interesante. O sea, no la abordaré quizás desde la interpretación necesaria de Kubin, porque él sí tiene una historia personal muy cañona. O sea, él en algún momento de su juventud trató de suicidarse en la tumba de su mamá, nada más que la pistola le falló, y luego decidió no suicidarse. Pero bueno, dejando eso a un lado, que creo que está muy interesante, esta imagen luego a veces sí me sirve a mí como para explicar ciertas nociones de cómo algunas culturas justo han interpretado esta danza, ¿no? De la vida y la muerte. O sea, los seres humanos y todos los seres vivos tenemos que morir, ¿no? Para darle paso a nuevas generaciones. Y el mundo mismo, el mundo vivo mismo es un mundo que sobrevive, pues, gracias a la muerte de otros seres vivos, ¿no? Hay un pasaje de Lame Deer, por ejemplo, en donde él dice que los indios americanos que le tienen muchísimo respeto, por ejemplo, a los venados que se comen y los conejos y lo que sea, porque dicen, es que gracias a nuestros hermanos, los venados, nosotros podemos seguir vivos, ¿no? O sea, nosotros seres humanos podemos vivir. Entonces le tenemos muchísimo respeto a esos otros seres vivos como nosotros, que son hermanos nuestros y que por su muerte nos dejan a nosotros continuar la vida, tal cual, ¿no? Y eso es algo que se ve representado también a lo mejor en esta imagen. Algo que también me invoca esta danza de la muerte es, por ejemplo, también el hinduismo. Hay una versión de 3 dioses en uno, o sea, acá, como el cristianismo tiene una trinidad, pues en el hinduismo también hay una trinidad de dioses, Brahma, Vishnu y Shiva, en donde el primero, que es Brahma, es el dios que crea, el segundo, que es Vishnu, es el dios que hace que las cosas, digamos, que se mantengan, y el tercero, que es Shiva, es el que destruye, es el que hace justo esta danza de la destrucción, pero es una danza de la destrucción que lo que hace es dejar el camino libre para que nueva vida vuelva a ser creada desde Brahma, ¿no? Entonces acaba siendo como un ciclo. Sí, adelante, no sé quién es, pero adelante. No, dale, Jorge, dale. Pensé que habían dicho algo. Ok. De una vez les voy a poner otra imagen que tengo seguidita. Esta es una imagen, se llama el Círculo de la Vida. Es una imagen que se utiliza en India y también se utiliza en India, en tanto hinduismo como en budismo, y también en el Tíbet y en diferentes lugares.
Lo que están viendo aquí, para la gente que no lo está viendo, haz de cuenta que es un círculo para la gente de Spotify, y en ese círculo haz de cuenta que estamos viendo diferentes representaciones, digamos que del mundo, ¿no? A como lo entiende en este caso, por ejemplo, el budismo o el hinduismo. En la parte de hasta arriba, lo que se ve es el mundo de los dioses, luego tenemos el mundo de los hombres, después tenemos el mundo de los fantasmas hambrientos, después hasta abajo tenemos lo que sería para ellos el infierno, de gente que está siendo castigada por pues digamos que sus malas obras o su mal karma. Luego tenemos el mundo de los animales y luego tenemos un mundo que sería algo así como el mundo de los semidioses, o sea, no son deidades como los Vedas que están hasta arriba, pero sí son más allá que humanos. Se parecieran un poco como a los dioses griegos, ¿no? De dioses que son más grandes que los humanos, pero que al mismo tiempo siguen teniendo fallas, haz de cuenta. Son literalmente, perdón Jorge, son literalmente el equivalente a los titanes, porque Sí. los Vedas son los dioses que llevaron los arios y estos son los asuras, que son los que dejaron, los que tenían la civilización de Mohenjo-Daro, todos ellos que estaban ahí antes. Entonces sí los reconocen como divinidades, pero divinidades casi diabólicas, que están ahí y que están en conflicto con sus dioses buenos. Sí, Si usted gracias. quiere saber más sobre los dioses griegos, no se pierda próximamente nuestro programa de dioses griegos. Y de dioses de todos lados. Gracias, Alfa. Sí, es muy buen apunte. Sí, se entenderían justo más como los titanes griegos, que digo, a fin de cuentas acaban siendo dioses. Ok. Les cuento todo esto nada más para decir brevemente, por ejemplo, que en el budismo, por ejemplo, y en el hinduismo también, o sea, hay algo que le llaman ellos la rueda de la vida, que es esto, y es el hecho de que dependiendo de tus acciones, tú puedes acabar estando, después de esta vida, puedes reencarnar en una vida más elevada que esta, o sea, o ser un titán, o ser de plano un dios, o puedes acabar en el infierno, o siendo un animal. Pero el punto de esto es que, a final de cuentas, no importa si eres un dios o si estás en el infierno, este es un ciclo que sigue y que sigue y que nunca se detiene. Y si le das todo el tiempo del mundo, alguien que está en la divinidad puede acabar después de mucho tiempo en el infierno, ¿no? Entonces, parte de la solución en la que ellos quieren llegar es destruir todo esto. Si ampliáramos la imagen, se ve como una especie como de monstruo que se está comiendo este círculo de la vida tal cual, ¿no? Y es que eso es parte como de lo que nos dice el budismo y el hinduismo desde una manera distinta, que hay que hacer, ¿no? O sea, el budismo sí busca esta extinción total en donde de lo que se trata es como de salir por completo de este círculo de la vida. Quería tocar este tema nada más brevemente, nada más para que viéramos luego cómo si hay interpretaciones súper distintas a la que nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, en Occidente. O sea, en Occidente generalmente nuestro deseo es alargar la vida lo más posible y después pasar a un paraíso que está completamente eterno, ¿no? En donde permanezcamos por siempre. Y esta visión budista, pues es algo completamente distinto, en donde ahí la muerte completa o la extinción completa acabaría siendo como la mejor de todas las formas, o digamos que el mejor final de todos para cualquiera de nosotros. Y la última imagen que proyecto ya para que nos veamos las caras es esta, que me encanta. Es una pintura de un pintor que se llama Gustav Klimt, se llama Hope 1, o sea, Esperanza 1. Es el pintor famoso del beso, y lo que se está viendo en pantalla es una mujer desnuda, embarazada, pelirroja, con flores en la cabeza, o sea, ahora sí que todo su representación nos está gritando vida, pero atrás de ella estamos viendo a la derecha, hasta arriba a la derecha, voy a acercarlo, estamos viendo a una persona que está justo en ese momento en donde está transicionando de la vida a la muerte, o sea, alguien que está en el acto de morir. Y luego estamos viendo a 3 personas en diferentes estados de descomposición hasta que nada más quedó un cráneo, un esqueleto, ¿no? Es como si estuviéramos viendo ahora sí que todas las representaciones de la vida y de la muerte en una sola imagen. Eso también me recordó a varias cuestiones budistas e hinduistas también. Hay un tipo de meditación que se hace en el budismo, se llama Satipatthana, si mal no recuerdo,
Y es un tipo de meditación que la haces frente a un cuerpo en descomposición. O sea, si tú encuentras a alguien que se acaba de morir, pues órale, ponte a meditar ahí, y lo que quieres es que seas que estés completamente presente y consciente de ese cuerpo que se está echando a perder. Esto a lo mejor a nosotros nos parecería una pesadilla, pero la idea es, a como se interpretaba por, por estos sabios budistas, es que ese cuerpo en descomposición también es un espejo de ti mismo. O sea, ese cuerpo no es diferente al tuyo. Ese cuerpo que está muerto es el futuro de tu cuerpo, tal cual, ¿no? Y esa es una verdad que es una verdad innegable y inescapable. O sea, no podemos escaparnos de esa realidad. Eres humano, eso significa que te vas a morir y eso significa que tu cuerpo se va a descomponer, tal cual, ¿no? Entonces, estar en presencia de ese otro cuerpo muerto es verte al espejo, ¿no? Y cuando te ves al espejo no tienes de otra más que experimentarlo, a lo mejor de la forma más directa posible. O sea, ver la realidad tal cual es. Aquí dejaré de compartir. Antes de que me pase lo que sigue, no sé si alguien de ustedes tenga alguna aportación, porque me pasaré a una cuestión científica, dejando la cuestión religiosa y de mitos. ¿Todo bien, Alfa? ¿Sí? Ok, muy bien. Bueno, esa es la parte religiosa, esa es la parte mitológica. Se me hace bien interesante, Dave, lo que contaste hace rato del sacerdote y de la respuesta que te dio. Eso es lo que también me puse a pensar, y me puse a pensar muchas veces de chico, ¿no? O sea, como si tienes esta idea en nuestra cultura de que te vas a morir, pero que hay una vida eterna, ¿por qué demonios nos duele tanto cuando se muere alguien? Pero es que yo creo que es algo que trasciende nuestra razón y que trasciende nuestras historias. Es algo completamente, yo creo que instintivo. O sea, hay algo en nuestro cuerpo que a lo mejor se da cuenta de lo impactante que es la muerte, ¿no? De lo profundo que es, y acaba desbordando lo que sea, cualquier tipo de historia en algún momento. Oye, Jorge, sí, perdón que te interrumpa, hasta lo vemos en algunos animales, ¿no? O sea, digo, y obviamente no tienen la conciencia que nosotros tenemos. Y aún así hay muchas historias de canes, por ejemplo, que cuando se muere su dueño, entran en esta depresión. Muchos que van a la tumba y están ahí hasta que se mueren, o incluso perritos, pajaritos, etcétera, que al otro día mueren de tristeza. O sea, obviamente una aflicción, nadie muere de tristeza, pero es interesante lo que dices, o sea, va más allá de la razón. Sí, no tienes que ponerle palabras, ¿no? O sea, un perro puede sentir esa tristeza profunda sin entenderla, pero la siente tan profunda que es capaz de morirse, ¿no? Por esa tristeza. O sea, es realmente algo terrible. Yo me acuerdo la primera vez que realmente me confronté con esas ideas. Yo de chico era muy católico. Y un día mi papá fue a la Soriana en la noche, me dejó en el coche en lo que él hacía lo que tenía que hacer, y estaba lloviendo. Y me empecé a imaginar ¿cómo sería la vida sin un Dios? O sea, yo que lo tenía muy seguro, dije, a ver, ¿qué pasaría si Dios no existe, no? ¿Y qué significa eso? Y justo lo que pensé es, antes que nada pensé en la muerte. Dije, es que toda la gente que conozco se va a morir, y eso quiere decir que se va a morir para siempre, ¿no? Y no los voy a ver nunca, y que en algún momento yo me tenga que morir. Y me pegó, ¿no? Y luego al final dije, lo bueno es que Dios sí existe, ¿no? En ese entonces todavía creía, y como que entró el confort, pero como ese insight, pues creo que es algo muy natural y muy humano cuando te pones a pensar en ese tema. Hay un pensador, Blaise Pascal. Blaise Pascal estaba más metido en cuestiones de ciencia. Y era muy religioso además. Pero él tiene muchos textos, muchos escritos. Él tenía como diarios donde se ponía a escribir. Y hay uno en donde él, en sus pensamientos, justo hace este tipo como de juego mental que acabo de hacer yo, que hice yo en la Soriana, en este coche, con las gotas desbordándose por las ventanas e imaginándome qué pasaría si no existiera. Soriana, patrocínanos. Y por favor, y acabé llorando. O sea, me acuerdo que esa vez acabé llorando, ¿no? En el coche solo, como un niño emo que era. Y bueno, ese ejercicio similar lo hizo Pascal, pero con mucho más estilo y más inteligencia que yo. Y a Pascal le tocó este momento en la historia en donde el universo se estaba empezando a abrir tal cual, ¿no? O sea, acuérdense que el ser humano durante un chorro de tiempo tenía esta idea de que el universo era un universo creado para el ser humano. Estábamos en el centro del universo, solo era nuestro sistema solar, y casi la parte material nada más era la Tierra.
Entonces era un espacio pequeño hecho para nosotros, y no solo pequeño en tiempo, perdón, en espacio, sino también en tiempo. O sea, la creación tenía algo así como 6,000 años de historia, es lo que se creía. Y de repente, gracias a Galileo y gracias a Copérnico y gracias a todos ellos, a Newton, el universo se nos abrió de una forma cañoncísima, ¿no? Ya con la invención de los telescopios y ya con esas otras ideas de sacar a la Tierra del centro del universo y de pensar en un universo que era mucho más grande al nuestro. Pascal hizo ese como experimento de pensamiento y acabó escribiendo algo como bien interesante. Dice, yo no sé quién me ha puesto en este mundo, ni qué es el mundo, ni qué soy yo. Voy a estos terribles espacios del universo que me envuelven y me encuentro atado a un rincón de esta vasta extensión. O sea, como diciendo, o sea, yo no sé por qué fregados estoy aquí, yo no sé quién me puso aquí, cuál es como mi propósito y por qué fregados estoy aquí, no en otro lado, ¿no? O sea, de repente este universo que parecía hecho para nosotros nos está diciendo, ¿sabes qué? Pues no, este universo es una cuestión, gigantesca en espacio y en tiempo, y somos un punto perdido en medio de la nada, en medio de la nada, en medio de la nada, ¿no? En espacio y en tiempo tal cual. Y la vida humana es una luciérnaga que se prende y apaga, y el planeta Tierra sigue siendo también eso, ¿no? O sea, la historia de toda la humanidad y de la vida en la Tierra es una nada en comparación al universo, ¿no? Borges tiene una frase que dice algo así como, eso que se apaga es un imperio o una luciérnaga. Pues si lo ves desde la perspectiva del universo, es una luciérnaga, toda la vida humana en la Tierra, ¿no? Entonces, Pascal diciendo, a ver, espérate, o sea, ¿por qué fregados nos habían dicho que éramos el centro de la creación? Porque tenía sentido, porque Dios nos había creado esta Tierra para nosotros, y de repente resulta que estamos perdidos en medio de la nada. Cuento todo esto porque yo creo que ese es uno de los inicios que justo empezó a abrir el camino a que nos empezáramos a confrontar con la mortalidad de otra forma, ¿no? Como a empezar a poner en tela de juicio muchas cuestiones que la religión católica nos decía, al menos en Occidente, y empezar a resignificar lo que es la vida a través de la muerte. Si yo creo que la perspectiva que le das a la vida, a la muerte, acaba cambiando, pero por completo, la forma en la que percibes la vida, así tal cual. Y siento que todo este camino de la ciencia justo empezó a obligarnos, a confrontarnos emocional e intelectualmente con esa posibilidad de que quizás, pues sí, solo seamos una especie que se creó por accidente en un planeta que se creó por accidente y que estamos vivos un rato y que luego simplemente desaparecemos, ¿no? Y obviamente esta idea pues es bien maldita, es súper agresiva. Y luego para acabarle de fregar, además, somos seres simbólicos, ¿no? Y eso todavía le mete como más, más terror al darnos cuenta que somos mortales. Y esto lo voy a tratar de explicar. Hay una frasecita en una obra que se llama Fausto de Goethe, en donde un personaje que se llama Mefistófeles está hablando de la humanidad y dice es que los seres humanos son así como los más pues trágicos de los seres, o sea, de todos los seres que creó Dios, el más trágico y el peor de todos es el ser humano, dice, porque es como si fueran un saltamontes que está viendo la luna, que cree que puede alcanzar la luna y que cada vez se pone a saltar más alto y más fuerte y más fuerte. Y ahí está ese saltamontes saltando con todas sus fuerzas y lo único que le está pasando es que cada que salta se está llenando más de lodo, tal cual, ¿no? Se está enlodando más y más y más y más. Entonces, al final, el saltamontes ni va a llegar a la luna y además va a acabar todo cochino, ¿no? Ese es un poco el punto. Si yo le dijera una forma más bonita, lo diría como lo dice un antropólogo que se llama Ernest Becker. Ernest Becker dice algo así como, dice, los seres humanos somos seres simbólicos y tenemos una mente impresionante. Una muerte que puede como explotar e imaginar el universo, puede explotar e imaginar la Capilla Sixtina y
la Mona Lisa y la obra que me digan, ¿no? La Novena Sinfonía de Beethoven. Y al mismo tiempo dice, el ser humano es comida para gusanos, ¿no? O sea, es esa como dicotomía existencial que tenemos los seres humanos de darnos cuenta que podemos crear todas estas religiones maravillosas y podemos crear todas estas obras fantásticas y estas narrativas impresionantes, pero al final del día estamos dentro de un cuerpo que bombea sangre y estamos dentro de un cuerpo que necesita oxígeno y estamos en un cuerpo que no tiene de otra más que envejecer, ¿no? Decaer hasta el punto de simplemente desaparecer. Y frente a esa realidad, entonces, pues nos queda ahora sí que, pues decidir, o sea, qué hacer frente a ese fenómeno de nuestra mortalidad, ¿no? O sea, prensarnos de alguna religión o de alguna idea que nos dé esta percepción de trascendencia, pensar que lo que importa es dejar una familia para que viva por nosotros después y sobrevivir a través de las generaciones, como decía el confucianismo, o hacerme famoso en la vida para que mi fama me sobreviva, como acabó teniéndolo Aquiles, o empezar a mirar el presente con otros ojos. Y no solo el presente, sino también las cosas que realmente valoramos de la vida. Hay algo raro en la muerte y es que la muerte te ayuda a poner en perspectiva las cosas y a darte cuenta qué es lo que realmente importa y qué es a lo que no tienes que ponerle tanta atención. Y una vez que aceptas que tú te vas a morir y que las personas que más quieres te vas a morir y hasta que el vato que tienes al lado que te cae mal se va a morir, es más fácil que no te enganches con el que te cae mal, que lo perdones. Es más fácil que cuando tienes un conflicto con alguien que quieres mucho, en vez de estar peleados una semana, 3 semanas, 2 años, 5 años, te des cuenta que no vale la pena estar en ese estado de conflicto, porque al final la muerte se lleva absolutamente todo, ¿no? Y si ahorita tienes esa posibilidad de bailar porque es lo que más te gusta y tienes esa posibilidad de conocer lugares y tienes esa posibilidad de compartir una pizza y una caguama con la persona que más quieres, en el momento que te das cuenta de eso, o sea, de que esos momentos son momentos que ahorita están, pero que después se van a desvanecer y no va a quedar nada de ellos, entonces puedes mirarlos con otros ojos y puedes saborearlos con otra boca y puedes escucharlos de una forma en donde te des cuenta que hay muchas notas a las que nunca les hayas puesto atención, ¿no? Y que sin embargo están fregoncísimas. Entonces, ahora sí que la postura que tengas frente a la muerte va a hacer que vivas de formas radicalmente distintas. Y de todos los temas que tiene el hombre, yo creo que este es uno de los temas, si no el tema, al que tendríamos que ponerle más atención. Porque puede ser la diferencia de que te atrevas a hacer lo que quieres hacer, y de que sientas las cosas de la forma que se deben de sentir, o de que simplemente dejes la vida pasar pensando en otra cosa que no está en este mundo. Entonces, ahora sí que es el tema de temas y es la decisión de decisiones. Fíjate que me gusta mucho cómo tuviste este cierre del tema. Digo, no quiere decir que no. Me gustó mucho porque finalmente si nosotros tratar de ser este podcast en el que sí, vamos, sigue adelante con tu vida, más allá de eso, creo que el invitar a las personas que nos escuchan a la reflexión sobre un tema tan fuerte como la muerte, sí puede significar, como tú dices, la diferencia en la vida. Muchas veces pensamos que tenemos mucho tiempo, por ahí tenemos un programa de eso, lo puede ver, y no, porque no sabemos, ¿no? O sea, decirle a tus padres, papás, si nos escuchan, que los aman con todo su corazón, a sus hijos, a sus amigos, que no lo expresamos,
ir a hablar con ese jefe y pedirle el aumento que nunca te atreves, irte de viaje que siempre pospones y que dices, no, dentro de 3 años amigo, dentro de 3 años no sabemos si vamos a estar aquí, ¿no? Tratar de vivir en el presente es quizá lo más difícil que nosotros tenemos también como humanos, y creo que es un tema que más allá de tener una conclusión, debe ser abierto a que cada quien pueda por lo menos mínimamente explorarlo y platicar contigo mismo y saber realmente qué quieres, cómo quieres que sea tu muerte, ¿no? O sea, me parece algo fantástico, me gustó mucho esa parte, Jorge, perdón. Alfa. Todo bien, sí, no, 100% de acuerdo. No siento que podría agregar algo sin estar repitiendo inútilmente, coincido al 100. Hay algo ya nada más como para sonar, bueno, dos cosas breves. Una, que a lo mejor esta espero que no deprima a la gente, pero creo que es verdad. Ya les había dicho en otro podcast que los seres humanos somos casi todo de olvido, ¿no? O sea, lo que vivimos casi todo lo olvidamos. Y de risa. Y de risa también, como en este podcast. Y puede ser, o sea, se nos quedan muy pocas cosas de lo vivido. Inclusive relaciones con gente que quieres un chorro y gente que ya no está. Yo me puse a hacer un recuento pues tengo una amiga que falleció de la prepa y me puse a hacer un recuento de lo que me acordaba de nuestra relación de amistad, por ejemplo. Pues me di cuenta que quedan muy pocas cosas, ¿no? O sea, tantas conversaciones que simplemente se borran, ¿no? Se desvanecen, como por ahí dicen, como huellas en la arena, ¿no? Algo así. Y sí, es que sí acaba pasando eso. O sea, los seres humanos estamos destinados a morirnos y también estamos destinados a olvidar. Casi todo lo que vivimos se va a olvidar, casi todo. Y aplica también para lo malo, o sea, también el olvido nos permite muchas veces perdonar y nos permite seguir adelante, porque ese olvido también se convierte a veces en un privilegio, ¿no? Pero el punto con esto es que inclusive en la vida misma, o sea, inclusive antes de que llegue esa muerte final, hay muchas otras muertes pequeñas todo el tiempo, porque hay muchas cosas que estamos viviendo que simplemente desaparecen tal cual, porque ya no hay ningún recuerdo de eso. Yo a veces, cuando acabo un curso, sobre todo cuando daba clases en prepa, mis alumnos siempre ya querían graduarse al final, y les decía, es que todo eso que están viviendo ahorita son momentos geniales y son momentos que casi todos se van a perder, ¿no? O sea, mejor disfruten este tiempo que les queda aquí, ¿no? Entre ustedes, en esta etapa. Y es otra forma como de otra vez volver a ponerle una intención distinta al presente. Y darnos cuenta que hay que vivir más, ¿no? Para reintensificar y resignificar los momentos que estamos viendo ahorita. Lo demás se pierde, o sea, en la muerte y en el olvido, tal cual. Hay un poema que me gusta mucho de Robert Frost que dice: The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Si lo traduzco sería algo así como: el bosque es lindo, profundo y hermoso, pero todavía tengo muchas millas que recorrer y promesas que cumplir. Y me gusta mucho cuando dice and miles to go before I sleep, y millas que recorrer antes de dormir. El primer dormir significa dormir hoy, el segundo dormir significa morirse, ¿no? Entonces, ahora sí que todavía hay muchas cosas que vivir, algunas se las tragará el olvido, otras se las tragará la muerte, pero lo que importa es ahora sí que cómo lo significamos ahorita y qué tanto lo podemos apreciar. Excelente. No, pues la verdad, creo que fue un gran episodio. Antes de cerrar, agradecer nuevamente a todas las personas que nos escuchan, que por ahí cada semana son más. De verdad, muchísimas gracias. Si les gusta el contenido, no olviden suscribirse. Y antes de cerrar, no sé si Alfa quisiera cerrar con alguna reflexión o decimos hasta el próximo capítulo. Sí, que igual y también tenemos la idea de subir contenido a media semana, ¿no? Como contenido que aporte al tema central que se aborda en el podcast y que tal vez en una de estas ya podemos empezar esta semana a subir un poquito de esto. Estamos en eso, ¿no, Dave?
Así es, recuerden, tenemos por ahí Instagram y obviamente la página de YouTube y nos pueden seguir por Spotify. Por ahí nos recuerdas, Alfa, cuál es la dirección de Instagram para aquellos que no nos siguen y puedan ver los clips también en YouTube y en Instagram. Es de la risa y el olvido, así. De la Entonces, risa y el olvido. ahí está. Pues muchísimas gracias, amigos, y espérenos la próxima semana con un tema más para que usted pueda reflexionar. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Alfa. Y nos vemos la próxima semana en su podcast de la risa y el olvido. Gracias.